Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí les traigo un nuevo fanfic que espero sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku era policía y Ochako yakuza? O, Syndicate. O su traducción al español sindicato. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Inu Kagome Luber, 4, Eva. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 1. Encuentro casual. Ser parte de un sindicato yakuza implicaba ciertas cosas. Una de ellas era la lealtad. La lealtad, por encima de todo, era crucial para el correcto funcionamiento interno de un sindicato. Sin lealtad, no había sindicato. Aunque había un sinfín de otras reglas, una permanecía en la cima de la lista meticulosamente escrita. Ahora bien, cuando uno rompe la regla número 1, bueno, digamos que no termina muy bien. Una vez que se rompe la regla, no hay esperanza de redención. Te llevan a dar un largo paseo, a comprar suministros de jardinería, o a tu favorita, pescar de noche en la orilla. Muchos rompen la regla involuntariamente, simplemente con una charla de borrachos con otro, sin darse cuenta de su propia afiliación al sindicato. Algunos lo hacen voluntariamente por despecho, despreciados por otro miembro y sus habilidades superiores, o simplemente hartos de que les den órdenes. En la ciudad de Musutafu se escondía un clan yakuza muy conocido y peligroso, conocido por sus métodos de tortura extremos y su férrea fe en sus juramentos. Quienes se cruzaban en su camino a menudo desaparecían de la vida cotidiana sin dejar rastro. Los ciudadanos que debían grandes sumas eran esclavizados hasta que pagaban su deuda o eran liberados de la vida. Cualquiera que los viera en público se dispersaba de inmediato, demasiado temeroso de arriesgar su vida por un error involuntario. Incluso el grupo de trabajo policial evitaba cualquier interacción simplemente porque, aunque se presentaran cargos, estos se retiraban a la mañana siguiente y el miembro era liberado de la cárcel. Un ciclo interminable de lucha contra el sistema judicial. Ni siquiera el gobierno se atrevía a castigarlos. El clan Uraraka reinó supremo durante siglos, con linajes meticulosos y estrictamente controlados para tener los herederos más fuertes. Todos los herederos varones gobernaron el sindicato con mano de hierro, hasta que nació la primera sucesora. Muchos se sorprendieron. Los miembros de mayor rango protestaron enérgicamente porque ella, una mujer, no podía liderar un sindicato tan fuerte. Los hombres eran la espalda que soportaba el peso de una familia numerosa. Las mujeres engendraban herederos varones fuertes. Durante semanas lucharon entre sí, esgrimiendo todos los argumentos posibles contra el líder de la yakuza, Kenji Uraraka, solo para ser silenciados con vehemencia en 2 palabras. Es definitivo. A medida que la futura líder yakuza crecía, aprendió a ser fuerte. Segura de sí misma. Firme. Pero también amable y considerada. Justa con las correcciones, pero con autoridad. La joven Ochako Uraraka abrazó el estilo de vida con todo su ser, convirtiéndose en la personificación perfecta de la infame Uraraka. Algunos aún albergaban dudas hasta que la joven heredó el título de líder, pero ella se esforzó por demostrarles a los detractores que estaban equivocados. Día tras día se dedicó a estudiar el método yakuza para prepararse para el derecho de abstención de sangre, ignorando los placeres habituales de una adolescente. A medida que se acercaba lentamente su 21º cumpleaños, surgió la oportunidad de alejarse de los deberes del clan. Su madre, Fumi Uraraka, persuadió al líder yakuza, Kenji Uraraka, para que le permitiera un solo día de libertad, un breve adelanto antes de una vida de obligaciones. Se llevó a cabo una breve reflexión. Entonces, un simple sí. Sin explicación, sin sermones sobre cómo estar a salvo. Un único sí confiado y se obtuvo la libertad, aunque fugaz. 24 horas. Sin restricciones.
Un puñado de miembros escoltaría a la feroz morena en sus paseos por la ciudad. Por inocente y crédula que pareciera, Ochako Uraraka era una experta en artes marciales. Ni hombre ni entrenador pudieron inmovilizar a la joven contra el suelo. Sus movimientos se reflejaban apenas milisegundos antes de que sus cuerpos tocaran el suelo. Era una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, de alguna manera, mientras yacía en el suelo fangoso, aturdida y con la lluvia cayendo sobre la joven, se dio cuenta de lo poco que conocía del mundo real. Un ataque repentino de una pandilla enemiga la había tomado por sorpresa. El clima cubría el sonido de sus pesados pasos y su respiración agitada. Una mano grande y callosa le tapó los labios mientras silbaba una melodía alegre y arrastró al miembro de la yakuza por un callejón aislado. A pesar de forcejear y usar todas las técnicas que Ochako conocía, la superaban en peso. En inferioridad numérica. Superada en fuerza. Eran profesionales del secuestro, eso lo aprendió en los primeros segundos de interacción. Boca apretada, brazo dolorosamente retirado tras la espalda, pasos rápidos y calculados. Una zona aislada donde solo residían ratas y gatos callejeros hambrientos. Luchar fue en vano. Hasta que otro miembro alertó sobre su desaparición, Ochako no era más que otra víctima del depredador que la arrastraba por un oscuro y estrecho pasaje al infierno. Susurró amenazas desagradables y vulgares mientras inhalaba profundamente contra su nuca. Una masa dura la presionaba a intervalos de embestidas de cadera. ¡Ay, las cosas sucias que ansiaba hacerle al futuro jefe del clan Uraraka! Venganza, dijo, por haberle negado la entrada a una banda tan prestigiosa de yakuza olvidados. Linaje manchado por un par de tetas y labios. Nadie pertenecería a un clan liderado por una mujer cuyo propósito no era más que follar y engendrar, se rió entre dientes. Antes de que siquiera un dedo pudiera levantarse de la delicada carne, un fuerte crujido llenó el aire lluvioso y arrojó a Ochako al agua sucia del callejón. Escupiendo un bocado del pútrido brebaje del pantano, se giró para ver quién había acudido a rescatarla. Sus ojos castaños se abrieron de par en par, sorprendidos. No era un miembro del clan. Un hombre musculoso y de cabello oscuro estaba de pie junto al agresor con la mano llena de cicatrices, listo para volver a golpear. Otro espantoso lanzamiento ocultó el sonido mientras un trueno resonaba en el cielo tormentoso. 2 puñetazos y el intento de violación cayó al suelo. Impresionante. Si no hubiera sido una experiencia tan horrible, Ochako casi lo elogiaría por su valiente pero temeraria acción. Cualquiera que se cruzara con el clan Uraraka, especialmente los de mayor rango. ¿Está bien, señorita? Tanta bondad radiante hizo que la mujer parpadeara, saliendo del estupor en el que se había sumido. Su castaño rojizo miró hacia arriba y vio una mano extendida. Al levantar la vista, Ochako observó sus rasgos. Un rostro joven que apenas asomaba a una silueta cincelada, vibrantes ojos esmeralda, el ceño ligeramente fruncido por la preocupación. Incluso a través de las gotas de agua, las pecas que adornaban cada mejilla eran visibles a la luz nublada del día. Un cuerpo masculino y musculoso que parecía casi hilarante contra su rostro delgado y aniquilado. Si ella no lo supiera, él fácilmente superó al hombre inconsciente que yacía en un montón de basura con una pértiga a media asta y pantalones empapados. Con cautela, Ochako buscó su mano. Estoy bien, gracias. De nada. No es la primera vez que intenta lo mismo. Su error fue volver al mismo callejón. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Puedo llamar a alguien? Preguntó, con una voz de barítono suave. A pesar de su apariencia, que podría resultar intimidante para algunos, no se filtró ni una pizca de inmoralidad. Cauteloso, pero cansado de estar sentado en un charco de orina con el atuendo recién estrenado, Ochako aceptó con firmeza la mano ofrecida. Estaré bien, no te preocupes por mí. Debería irme. Gracias de nuevo por tu ayuda, respondió Ochako con serenidad. Darle una razón para quedarse más tiempo solo sería un desastre para el hombre. Otro miembro empezaría a destrozarlo en cuanto hicieran la correlación de la ropa sucia. Y por si acaso, perder a otra alma caritativa en este mundo miserable no era algo que ella permitiría. La levantó con facilidad antes de volver a dejar caer la mano a su costado. ¿Estás segura? Sí. Te sugiero que te escabullas. Que tengas buenas noches. Sin decir nada más, Ochako giró con sus tacones empapados y se dirigió a la entrada del callejón. A apenas 4,5 metros de distancia, gritó. ¿Al menos me dirás tu nombre? Me llamo Izuku Midoriya. Gritó Izuku por encima de la tormenta. Ochako titubeó, debatiéndose.
Un alias sería adecuado para su salvador, ¿verdad? Revelar su nombre completo sería una señal de alerta más rápida que la erección moribunda que se erguía en el hueco de su trasero. Lentamente, se giró hacia él. Ni una pizca de malicia rezumaba de su corpulenta figura. La camisa blanca abotonada se ceñía a cada curva y hendidura de su cuerpo. Auburn entrecerró los ojos, pensativa. ¿Qué daño habría en un desconocido al que nunca volvería a ver? Me llamo Ochako. ¡Qué nombre tan bonito! Que tengas buenas noches, Ochako, por favor, cuídate. Izuku sonrió radiante, agitando una mano antes de volver su atención al cuerpo inerte. Izuku Midoriya, ¿eh? Izuku esperó a que la joven desapareciera de la vista antes de sacar un teléfono y marcar rápidamente un número muy usado. Sonó una vez antes de conectar. Objetivo detectado. Casi tiene otra víctima que añadir a sus listas. Solicito recogida. Roge. ¿Se quedó por aquí? Negativo. Unos ojos esmeralda se posaron en la entrada del callejón, esperando ver de nuevo a la misteriosa mujer. ¿Quién era? Buen trabajo hoy, detective Midoriya. Ella podría haber sido. Nos separamos en una gran multitud. No fue intencional. Discutieron una y otra vez, clamando por ser la última voz en la prolongada discusión. Ochako permaneció sentada con rostro impasible mientras los hombres discutían sobre quién debería haberla vigilado. ¿En serio? Se escabulló para tener un momento de paz entre sus peleas diarias. Dos de sus guardias, Seka y Obito, llamaban constantemente la atención en público. Más miradas de las que a ella le parecían cómodas se habían desviado, convirtiéndose en el centro de atención. Quienes rivalizaban con el clan Uraraka siempre tenían centinelas en sus apariciones públicas, y parecía que antes no era la excepción. Al llegar a casa, empapada y con un olor grotesco, Ochako llamó inmediatamente la atención de su madre, quien frunció los labios en señal de comprensión. Sin sermones, sin reacciones emocionales, simplemente acompañando a su única hija al baño para que se aseara. Fumi dejó que su hija se abriera a su propio ritmo, calentando un baño mientras la ropa recién comprada era arrojada a un incinerador. Literalmente. Tanto el conducto de la ropa como el del incinerador se encontraban en el espacioso baño revestido de granito. En caso de que la ropa estuviera muy sucia o dañada, debía convertirse en trozos de fibra carbonizados para evitar una posible contaminación biológica. A la gente le encantaría eliminar al único heredero del clan Uraraka en un instante, por cualquier medio necesario. Basta. La lucha cesó de golpe y los guardias cayeron de rodillas sumisamente. Kenji se cernía sobre ellos con los brazos cruzados y sus ojos marrones casi incinerando a quienes temblaban ante él. Aunque su voz era firme y contenida, el tono subyacente era mucho más áspero. Han fallado en su deber. Tenían una sola tarea. Proteger a mi hija de ser atacada, secuestrada, asesinada, casi violada. Saben lo que deben hacer. Bendízcanse para que no haya más derramamiento de sangre en estas plantas debido a su flagrante negligencia. Sí, Oyabun. Ambos guardias respondieron con solemnidad. Comenzaron a aflojarse las mangas de sus yucatas, guardándolas para que no estorbaran mientras otros dos miembros llegaban con provisiones. Ochako contuvo la mueca que amenazaba con aparecer. Aunque no los estaban asesinando directamente por sus atroces actos, este castigo sería un duro recordatorio para todos los que lo vieran. Manteles blancos limpios se colocaron cuidadosamente sobre dos mesas chabudai. Un pañuelo enrollado, estampado con el escudo de Uraraka, una sakura abrazada por un dragón, se partió por la mitad al desplegarse, revelando una reluciente hoja de tanto. La segunda hoja se reveló cuando Seka rodeó firmemente la tsuka con sus dedos. Extendiendo el meñique, curvando los demás hacia adentro, el tanto se apoyó firmemente contra la piel de la articulación superior. Una vez que Obito estuvo listo, ambos miraron a su jefe con arrepentimiento. Oyabun, perdónanos por no haber protegido a tu hija, futura heredera del apellido Uraraka. Te ofrezco un fragmento de mi dedo y te pido perdón. Seka esperaba la señal, pero Kenji lo miró fijamente con más dureza. Tragando saliva, el guardia levantó la hoja y la deslizó por otro nudillo. Te ofrezco 2 fragmentos de mi dedo y te pido perdón por las transgresiones cometidas. Oyabun, te pido perdón, pues las disputas personales nublaron nuestro juicio. El heredero de sangre del clan Uraraka debe ser protegido a toda costa. Por mi pecado, te ofrezco 2 porciones de mi dedo meñique, proclamó Obito con fuerza mientras su espada descendía para igualar la de Seka.
Ninguno de los dos se miró mientras Kenji crujía el cuello, meditando sobre su castigo. Mantente fuerte, murmuró Fumi a la hija nerviosa que observaba la escena con ojos endurecidos. Debes permitir que esto suceda, Ochako. Tu protección fue crucial para el acuerdo, una libertad con sombras siempre acechantes. Puede que no estés de acuerdo, pero al menos tu padre es indulgente con ellos. Ambos entendemos que podría haber consecuencias mucho peores que la pérdida de Legos. Yo fui quien se escabulló de ellos intencionalmente, madre. Estaban atrayendo demasiada atención y se creó un ambiente peligroso. Al hacerlo, bajé la guardia y me atacaron, respondió Ochako en voz baja, mirando rápidamente a su madre. Casarse con un miembro de la familia Uraraka no era para débiles. Aunque esto fuera horrible para la mayoría, era la forma de vida de la yakuza. Su madre era la persona más fuerte que conocía, siempre mantenía la calma y la serenidad en presencia de los demás. Incluso tras las puertas, parecía tan serena y majestuosa, como debía ser la esposa de un líder yakuza. Tus instintos de supervivencia te salvaron del fuego abrasador mientras te dirigían directamente a la olla de aceite hirviendo. Sea quien sea la culpa, este es el precio a pagar. Fumi pidió silencio con un dedo apretado contra sus labios carmesíes. Ochako apretó los labios y se concentró en su padre. Por el atroz acto que has cometido hoy, 2 segmentos serán suficientes. La punta de tu dedo te recordará que el trabajo y lo personal deben permanecer separados por una buena razón. La segunda articulación te recordará que debes persistir en tu superación personal para evitar una situación tan delicada. Juntos, iluminan tu flagrante fracaso al proteger al único heredero del clan Uraraka. Kenji emitió su juicio con voz áspera, con los brazos aparentemente tensándose. Ambos segmentos juntos también sirven como recordatorio de que tu castigo podría ser mucho peor que esto. Ambos serán retirados del servicio de campo y puestos a fregar el terreno de arriba a abajo. ¿Entendido? Sí, Oyabun. Gracias por tu generosidad. Seka y Obito asintieron con la cabeza y reajustaron sus espadas tanto. Ochako observó con indiferencia cómo la sangre salpicaba la tela prístina. Ninguno de los guardias se inmutó, aceptando plenamente sus castigos sin siquiera una mueca. Cuando las hojas golpearon la mesa, indicando que les habían cercenado los dedos, ambos envolvieron cuidadosamente el trozo aislado en la tela ensangrentada. Por espantoso que fuera, era un precio necesario. Su vida habría sido fácilmente extinguida, lo que significaba que el poderoso clan ya no tenía una base sólida en Musutafu. A lo largo de los años, innumerables clanes rivales más pequeños habían intentado derrocar al poderoso grupo sin éxito. Su padre permaneció anclado en el trono que heredó. Oyabun, ofrecemos estos dedos con profundo pesar y suplicamos perdón. Ambos guardias se inclinaron ante el jefe con sus extremidades empaquetadas alzadas para ofrecerlas. Kenji asintió levemente y otros 2 miembros se abalanzaron para recoger los regalos antes de desaparecer de la vista. Descruzó los brazos, se alejó de ambos y se dirigió a su asiento. Pueden retirarse. Aprendan de su flagrante metedura de pata. Espero que comiencen sus tareas mañana, dijo Kenji bruscamente, con clara duda. Seka y Obito se deslizaron en una dojeza hasta que su líder tomó asiento, alejándose rápidamente con la cabeza gacha y las manos ensangrentadas ahuecadas para no manchar el tatami. Fumi dejó escapar un suspiro bajo y tenso. Incluso después de todos estos años, el duro castigo era un duro recordatorio del estilo de vida yakuza. Ochako esperó a que se limpiara el desastre antes de mirar a su padre. Su rostro tenía una expresión pétrea, sus ojos marrones llenos de ira por estar a punto de perder a su hija y justificaban el castigo que merecía. Mientras que líderes anteriores habrían optado por los castigos más severos, Kenji Uraraka se esforzó al máximo por ser un gobernante más firme. Ochako dijo con rudeza. Sí, padre. Deseo que también aprendas de esta experiencia. El mundo en el que creciste te ofrece muchas oportunidades y te pone a prueba. Lo que presenciaste hoy fue solo una muestra de lo que podrías lograr si bajaras la guardia un poco. Entendido, padre. Bien, respondió Kenji, cerrando los ojos mientras se reclinaba en la silla. Solo pasaron unos instantes antes de que volviera la mirada cansada hacia su hija. Sabiendo lo que te espera con tu 21º cumpleaños en unos pocos meses, deseo que te esfuerces en tus estudios para convertirte en una líder fuerte. Encontraremos nuevos guardias para reemplazar a aquellos lo suficientemente incompetentes como para permitir un ataque. Sí, padre, respondió Ochako en voz baja.
Los nuevos guardias implicaban normas aún más estrictas para explorar la ciudad. Si es que eso se permitía después de hoy. ¿Puedo hablar con libertad? Luego. Hay otros asuntos que atender en el ámbito laboral. Lo prometo, mi pequeño Mochi. Kenji esbozó una extraña sonrisa que se borró rápidamente de su rostro fatigado. Fumi se dio un golpecito en el dorso de la mano, indicando que era hora de irse. Con una reverencia respetuosa, las dos mujeres descendieron por la plataforma ligeramente elevada hacia el ala de la mansión. Al pasar, todos los miembros interrumpieron sus tareas y conversaciones para presentar sus respetos. Nadie se atrevió a faltarle al respeto después de la ceremonia del Yubitsume. Ochako apenas le prestó atención y hundió las manos en las mangas del kimono un poco más. Casi todos los miembros restantes habían crecido con la morena, criándola para que se volviera fuerte e independiente, aunque con un estrecho vínculo familiar. Y, en cierto modo, todos eran parte de su familia. A menudo, cuando sus padres estaban ocupados, recurría a ellos en busca de ayuda o entretenimiento. Especialmente a cierto hombre que guió a la joven por el camino recto. Vuelve a tus aposentos, yo también tengo que atender unos asuntos, dijo Fumi en el silencio que los separaba, ganándose una curiosa mirada castaña. No hay nada de qué preocuparse, Ochako. Nos vemos en unas horas para cenar. Ve. Intenta relajarte. Sí, madre, respondió Ochako con una leve reverencia. Esperando a que sus caminos se separaran, la adolescente siguió el pasillo que había memorizado hacía tiempo hasta su habitación. Sus sentidos, agudizados durante toda una vida, captaron los discretos pasos que la seguían a varios metros, aunque dentro de los muros del palacio de Uraraka, estaba a salvo. La mayoría de las veces, él la seguía cuando se realizaba un ritual de castigo o surgían pensamientos turbulentos. Inclinando la cabeza ligeramente hacia la izquierda y hacia arriba, Ochako indicó que era consciente de su presencia. Los pasos aumentaron el ritmo hasta que ambos caminaron uno junto al otro por el espacioso pasillo. Parece que estás manejando bien la situación, gruñó en voz baja. Siempre el yakuza observador, pensó con una pizca de diversión. Lo estoy llevando lo mejor que puedo. Hoy no fue más que una llamada de atención. Sigo siendo ingenuo e inexperto en el mundo real. Si no me hubiera distraído, ese hombre estaría en un hospital, moribundo o muerto. Tus habilidades no implican el valor para matar, sino solo para desviar y someter. Incluso si fuera el villano más vil del planeta, ¿podrías asegurarte de matarlo? No. Respondió Ochako en voz baja, ganándose un sonido gutural de confirmación. Su maestra tenía razón como siempre. Matar no era su pasión, a pesar de su extenso linaje que decía lo contrario. Respiró hondo. El hombre que me salvó, me dijo su nombre. Ah, ¿sí? ¿Y a quién tenemos que visitar para agradecerle amablemente? Preguntó la maestra con un leve atisbo de interés que se asomaba a través de su apariencia dura e impasible. A pesar de conocerlo de toda la vida, Ochako aún no sabía mucho del misterioso matón. A menudo viajaba con su padre y podía ausentarse días o semanas. De alguna manera, siempre encontraba tiempo para ella entre su apretada agenda para ofrecerle orientación y apoyo. Izuku Midoriya. Ochako percibió el breve cambio en su comportamiento, pero para cuando se giró a mirarlo, la máscara ocultaba cualquier muestra de emoción. Tenía las manos hundidas en los bolsillos del traje negro medianoche, con la mirada ligeramente entrecerrada clavada en un punto invisible más allá del pasillo. No era una mirada que hubiera visto a menudo, y le infundió ansiedad en el pecho. ¿Lo conoces? En cierto modo, sí. Respondió con aspereza, como si el nombre fuera un caramelo amargo que le rozaba el paladar. A juzgar por la reacción, no parecían tener una gran relación, y ahora despertaba un gran interés. Quizás le contaría más sobre este misterioso salvador, o se iría corriendo a silenciarlo, dependiendo de la información que obtuviera. ¿Qué sabes de él? Debido a mi asignación actual, no puedo darle más detalles. Disculpe. Aunque sería mejor que olvidara ese nombre por completo, solo le traería problemas. Una breve mirada a ella puso fin a la conversación, para disimulada decepción. Discutir con él solo llevaría a un ciclo interminable de redirección. Uno de esos incidentes lo tuvo redirigiendo durante casi una hora sin siquiera mover un músculo. Muy bien, confío en tu criterio, Aizawa. Creo que conviene descansar antes de cenar. Gracias por tu tiempo y sabiduría. Siempre supiste escuchar. Ochako rompió la formalidad para dedicarle una sonrisa encantadora. Cuando quieras. No te castigues por lo de hoy.
Aún así fue una lección valiosa que aprender. Aizawa se dio un golpecito en la frente con un dedo y resopló levemente, asomándose unas pequeñas curvas en los labios. Tienes una buena cabeza, una que guiará a este clan hacia un futuro brillante. Una vez que llegaron a sus aposentos, se despidió para regresar a sus tareas habituales, fueran las que fueran. Ni siquiera su padre le contaría lo que hacía el matón de alto rango durante el día. Aunque, supuso, quizás era mejor no estar al tanto de su trabajo. Entre los numerosos negocios y empresas propiedad de Uraraka, abundaban los trámites secundarios en el departamento de recuperación de deudas. A diario, los ciudadanos japoneses buscaban préstamos desesperados, la última opción, para evitar hundirse por completo en el abismo de las deudas, pero su supervisión de los acuerdos solo los afianzaba con una tobillera de hierro. Quienes pagaban sus deudas en su totalidad eran liberados con la advertencia de no revelar ningún detalle a las autoridades ni sufrir una visita inesperada a su hogar en mitad de la noche. Quienes no devolvían el dinero eran borrados de la existencia. No se podía negar que parte del trabajo realizado por el clan Uraraka empapaba de carmesí cada dedo que lo tocaba. Comparado con cientos de años atrás, cuando reinaba el líder original de la Yakuza, Kujo Uraraka, los castigos se habían vuelto más leves. Los registros indicaban que la mayoría de los crímenes contra la lealtad y el nombre Uraraka resultaban en una decapitación o seppuku. Hoy en día, con su padre liderando la masa de casi 15.000, activos y no, castigos como la amputación de dedos eran más comunes. Muy rara vez alguien había sido asesinado debido a su delito, pero la última vez que recordaba fue a la temprana edad de 6 años. Un matón había revelado información importante a una banda rival que amenazó con chantajearlos para que se sometieran. Un día, casi todos los miembros se escabulleron para lo que su padre llamó una reunión de negocios. Al siguiente, todos regresaron con aspecto solemne y abatido. Desatando el obi de seda dorada y brillante de su cintura, Ochako se quitó el atuendo formal para usar algo más cómodo. Eventos oficiales como castigos y reuniones requerían vestimenta formal para mantener la presentación y el profesionalismo. Convertirse en la próxima líder exigía estar presentable en todo momento. Nada de leggings fuera de su habitación, ni pantalones deportivos, camisetas sin mangas ni tops cortos. Nada que pudiera usarse para difamar su autoridad y hacer creer a quienes estaban por debajo que no era apta. En público, debía usar vestidos largos, pantalones largos y blusas recatadas. La regla se volvía más permisiva en los meses de verano, pero desde entonces hasta la primavera, se requería cubrirse. Con el verano finalmente llegando al otoño, Ochako estaba deseando escapar del calor sofocante. Pero había otra razón para unas normas de vestimenta tan estrictas. A medida que el kimono con estampado de sakura se deslizaba por su espalda, la vibrante tinta se revelaba en el espejo. Un dragón retorcido y feroz, con ojos carmesí y escamas de acero, cubría casi cada centímetro de su espalda. En sus garras blancas se encontraba el símbolo del sakura, el escudo familiar durante casi 300 años consecutivos. La historia había sido minuciosamente grabada en su piel mediante irezumi, una vara de bambú con agujas para tatuar tradicionalmente, un proceso que comenzó a la temprana edad de 16 años. Una vez que Ochako comenzó a profundizar en las raíces y la historia de su linaje, comenzaron las marcas. Poco a poco, al principio con sesiones más cortas, hasta que se convirtió en un movimiento relajante e indoloro. Aunque aún quedaban algunas zonas por completar, tendrían que esperar hasta que ascendiera al trono. Una vez que se convirtiera en una adulta, el extenso trabajo continuaría por su frente, dejando solo un camino libre de tinta entre sus pechos. Tomando un cómodo par de ropa de estar por casa, Ochako se puso los pantalones y se dispuso a ponerse la camisa cuando su reflejo detuvo el movimiento. Todo lo que sabía sobre su vida estaba grabado en su espalda. Los inicios del clan, cientos de años de supervivencia y florecimiento, leyes escritas en piedra ferozmente protegidas y honradas. Auburn trazó el dibujo con orgullo hinchando su pecho. Linaje prestigioso, su linaje. Esta era su familia, su vida. Otros tenían familias normales que se iban de vacaciones y llevaban a sus hijos a parques temáticos. La familia Uraraka la nutrió, guió y protegió en cada paso del camino para convertirse en una líder fuerte. Los ojos de Ochako se suavizaron al ver el sakura centrado entre las garras del dragón. La esencia misma de la vida. Un escudo que los llevó a través de las generaciones con prosperidad y fuerza. Una suave sonrisa adornó el rostro de la adolescente mientras la camisa ocultaba el tatuaje. Mientras tuviera a su familia a su lado, no había nada que temer.
Izuku Midoriya estaba sentado distraídamente en su escritorio, mordisqueando un bolígrafo, reflexionando sobre la chica que había escapado de una violación casi sin siquiera un temblor en la voz. De hecho, la expresión que vio a través del aguacero y el cielo tormentoso era de resiliencia. Fuerza. No la describiría como indiferente ante toda la situación, a juzgar por la sorpresa que se dibujó en su rostro por unos instantes, aunque sí más preparada para semejante ataque. El breve forcejeo entre ellos fue captado por el rabillo del ojo y parecía que ella definitivamente estaba contraatacando. Tal vez solo se debía a que ella era más fuerte o que él se estaba convirtiendo en un experto en aislar a mujeres desprevenidas en un callejón. Naka Yokura era conocido como un atacante en serie con más de una docena de agresores en su haber, incluyendo 7 casos incidentes con agresiones sexuales o violaciones confirmadas. La Fuerza Especial de Policía de la UA lo había estado rastreando durante meses, terminando en callejones sin salida o patrones de ataque que parecían poco ortodoxos. Hasta hoy. La repentina lluvia había disuadido a Izuku de salir de su cafetería favorita para tomar su café matutino antes de ir a trabajar. Ese fatídico retraso terminó salvando otra vida y enviando a un criminal tras las rejas durante años. Esta zona de la ciudad no era la más agradable, ni mucho menos un gueto, ni siquiera las afueras, así que era desconcertante que una joven vestida prácticamente de gala vagara por las calles. Una blusa color crema abotonada con corbata y mangas largas, pantalones negros, tacones blancos y una chaqueta rosa sobre los hombros. No era raro ver eso de vez en cuando, pero alguien vestida tan formalmente, fuera de lo común. Podría haber sido la razón por la que la atacaron en primer lugar. Las mujeres así tendían a no poder defenderse. Pero la mujer, Ochako, logró defenderse ferozmente al menos un rato. Ni siquiera necesitaba saber nada sobre ella para ver que era una luchadora. La mirada cautelosa que le dirigió cuando él le ofreció la mano levantó parcialmente otra bandera roja. Es cierto, probablemente parecía tan aterrador como Naka y con el repentino rescate, aunque pareció que su guardia se disparó por completo. Incluso cuando le preguntó si podía llamar a alguien para que la buscara, ella lo negó vehementemente y le sugirió que lo bajara en un tono de advertencia. Sus ojos esmeralda se entrecerraron al ver el caso Naka y en su monitor. El hombre se comportaba de forma extraña. Parecía mucho más agresivo con Ochako, más involucrado. Sin duda, más excitado que antes. Algo en ello parecía personal. ¿Pero qué relación podrían tener? ¿Ex socios? ¿Un trato de negocios desestimado? ¿Una confesión de amor rechazada? Si sigues mirando la pantalla, se te quemarán los ojos. Izuku se liberó de la espiral de pensamientos para mirar al recién llegado. Lo siento. Hay algo en este último ataque que no me cuadra. Nakai parecía más agresivo esta vez y la chica, Ochako, casi parecía indiferente. Se sorprendió más al verme allí, como si no me esperara. Ah, tenga. Tengo una copia de mi informe para usted, sargento Aizawa. Gracias. Archivaré esto en un momento. ¿Alguna otra información sobre el ataque? Preguntó Aizawa con su habitual tono cansado. Internamente, calculaba la amenaza que representaba Midoriya para el clan Uraraka. El documento que tenía en la mano sería quemado y su computadora habría sido borrada para el final del día. Parece que la heredera cometió un desliz y dio su nombre real, probablemente pensando que nada saldría de ahí. Por suerte, su nombre no era tan raro, así que es posible vincularlo con otra persona como último recurso. Nada destacable. La mujer parecía no verse afectada por el ataque, por eso me parece extraño. Ah, pero seguro que solo estoy especulando sobre alguien que no conozco. Quizás solo sea un poco impactante. El joven e inquisitivo Izuku Midoriya. Su rapidez mental y su lógica lo convertían en un activo y un peligro a la vez. Aizawa se rascó perezosamente su barba desaliñada, que nunca llegó a ser más que una pequeña zona peluda. Déjalo ya, hay una escena del crimen que te necesita en el centro. Parece un intento de suicidio con todos los indicadores equivocados. Posiblemente un golpe. Bien. Me prepararé y me iré. Izuku hizo un rápido saludo militar antes de apresurarse a cambiarse de ropa. Aizawa esperó hasta doblar una esquina antes de sentarse pesadamente en la silla de la computadora, buscando el archivo principal en sus carpetas. Un teléfono se le escapó del bolsillo y, con una marcación rápida, la línea empezó a sonar mientras borraba el archivo. No era la primera vez, ni sería la última. Oye, Aizawa. ¿Qué te regalaron hoy para el Mexter?
La voz insoportable de su mejor amigo resonó por el altavoz y el oficial se la apartó de la oreja para evitar que se quedara sordo. Tenía que aprender a bajar el volumen. Borrado completo del sistema de Midoriya. Atribuyámoslo a una actualización fallida. Se está involucrando demasiado en el asunto. Seguro que ya planea investigar más a fondo cuando se vaya. Aizawa habló en voz baja. Un dedo golpeó el teclado, indicando que el archivo debía borrarse. La pequeña barra en la pantalla se llenó rápidamente a medida que se borraban los datos, parpadeando silenciosamente al terminar. Ya estoy en ello. Puedo enviarle un virus a ese chico malo en 3 segundos. ¿Qué hay de la información que se me escapó? Nombre. Aizawa oyó a Yamada escupiendo su bebida por todas partes. La respuesta fue totalmente inesperada. Tras unos instantes de tos y carraspeo, su amigo volvió al teléfono con la voz áspera. ¿A la fuerza o por voluntad propia? ¿Acaso no sabe que su nombre no es muy común? Podría rastrearse fácilmente. Por eso borramos la información. Sin duda, Naka Yokura era plenamente consciente de su correlación, razón por la cual atacó. Ese problema también debe solucionarse, Hisashi. Esta noche. Entendido. Veré qué puedo hacer con él. Avísame cuando esté listo. Shota Aizawa colgó el teléfono sin esperar respuesta. Hisashi Yamada era uno de los mejores, si no el mejor, hacker del país. Mientras gestionaba el sistema policial de día, controlaba la red clandestina de noche. Su experiencia era fundamental para mantener en secreto los secretos del clan Uraraka, y ayer no fue la excepción. Tras enterarse del incidente, Shota se puso manos a la obra de inmediato para eliminar las filtraciones. Las cámaras de todas las tiendas a su paso presentaban problemas de conexión mientras Yamada purgaba las grabaciones. Era más difícil evitar que los curiosos se quedaran boquiabiertos, pero para eso estaban los dos guardias, ahora incompetentes. Tenían suerte de que Kenji estuviera de buen humor. De lo contrario, ahora mismo se estarían hundiendo en el fondo del puerto. Permitir que el único heredero del apellido Uraraka fuera atacado a plena luz del día fue una auténtica cagada. Si hubiera seguido así, el cuerpo habría aparecido desplomado sobre un contenedor de basura, aparentemente por una sobredosis de alcohol o drogas. Pero el problema de trabajar de incógnito como oficial era que no podía arriesgarse a hacer nada que manchara el nombre de Uraraka. Cada paso debía planificarse meticulosamente. Por la mañana, estaba en la comisaría listo para empezar el día y por la noche cobraba préstamos atrasados, además de mantener filtraciones de información. Desde que se unió a la Yakuza hacía casi 20 años, Shota ascendió en la jerarquía bajo la guía de Kenji para alcanzar su máximo potencial. Fue una época de su vida en la que se vio envuelto en estupideces, lo que le valió la atención de la Yakuza. Aunque demostró su valía en ese momento, su juramento de lealtad con sangre y un solemne voto de defender sus valores fue lo que consolidó la conexión. Al hacerlo, recibió el honor de entrenar a la hija de Kenji para convertirse en la próxima cabeza de familia. Ochako Uraraka era inteligente, lo admitía abiertamente, y se mantenía discreta con sus decisiones y gestos. Sin duda, se convertiría en la próxima gran líder de un poderoso clan que había sobrevivido cientos de años. Así que no tenía sentido que respondiera con su nombre de pila. La angustia pudo haber sido un factor, aunque incluso entonces ella sabía que no era así. Un error de juicio era la principal causa de muerte en la Yakuza. ¿Acaso el extraño que le salvó la vida no la volvería a ver? Considerando que Midoriya llegó al trabajo completamente empapado, estuvieron allí fuera más de unos minutos. Algo la motivó a responder, y él iba a llegar al fondo del asunto. La computadora de Midoriya emitió un tono bajo mientras la pantalla parpadeaba en azul con una advertencia, indicando que Hisashi había enviado el virus y que este ahora tomaba el control del sistema. Satisfecho, Aizawa apagó el monitor y se dispuso a ocuparse de la pila de papeleo que lo esperaba en su escritorio. A pesar de ser yakuza y proteger al clan a toda costa, seguía perteneciendo al departamento de policía. Cada vez que llegaban informes de incidentes relacionados con otro miembro, tenía que decidir quién abría los ojos y sufría la pena, o quién era liberado para enfrentar consecuencias más severas en la base. La mayoría de las veces, eran bandas rivales las que iniciaban los enfrentamientos y un miembro se veía envuelto en ellos defendiendo el nombre Uraraka. Aunque loable, redactar un informe policial y pasar tiempo en la cárcel generalmente estaba mal visto. Se llevaba a miembros valiosos que podían usarse para regadas, cobros de deudas o para la seguridad de la mansión y los alrededores.
Además de la gestión habitual de fondos, el clan Uraraka ofrecía servicios de protección a precios bastante elevados. Esto dependía de la mercancía, la ubicación, el personal, los ingresos del negocio y, lo más importante, quién los perseguía. A bandas más pequeñas y locales les gustaba acosar las tiendas familiares por ser blancos fáciles. Destruían productos, se les pegaban las manos y, ocasionalmente, sacaban armas para intimidar y conseguir el pago por servicios de protección. Algunos hombres de Uraraka se presentaban cuando estaban allí, o los rastreaban para aislarlos y refutaban sus engaños argumentando que eran el único sistema de seguridad necesario. En resumen, una buena aventura secundaria para la nueva Yakuza. Las primeras horas de papeleo transcurrieron bastante bien. Solo 2 novatos del clan Uraraka fueron arrestados por luchar contra otra pandilla, el nivel más bajo que había visto en mucho tiempo, así que pensó que un poco de cárcel los pondría en orden para que pudieran ordenar sus prioridades. Ahora que formaban parte de algo más grande, ambos hombres necesitaban aprender sus lealtades y leyes. No es que su pérdida afectara mucho sus actividades diarias. Tras guardar los archivos completos en sus respectivas carpetas, Aizawa se dispuso a tomar un café, que ya debía haber hecho, cuando un papel ligeramente oculto le llamó la atención. Apenas escondido debajo de otro que apartó para investigar más a fondo. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, con la mirada fatigada recorriendo el texto. Frunció el ceño mientras intentaba comprender lo que implicaba la carta. No tenía mucho sentido. Estaba escrita de forma que las letras aún se podían leer después de descifrarlas un poco, pero no era fácil de resolver. Una persona disléxica podría haber escrito fácilmente esa página, ¿pero por qué? Ninguna correlación con los informes policiales, y aún así, el contenido estaba fuera de la vista. ¿Quién? Aux. Shota se levantó de un salto de su silla, abrió de golpe la puerta de su oficina y corrió hacia una zona aislada sin cámaras ni cables. La gente se apartaba a toda prisa para evitar ser atropellada. Correr nunca era bueno para el sargento Aizawa. El acceso a la azotea solo se podía usar en caso de emergencia, y ahora mismo esta era una de ellas. Aux, Keigo Takami, era uno de los informantes más discretos entre los Uraraka y su mayor rival, el clan Shigaraki. Liderados por un tirano despiadado que asesinaba por placer e incluso enviaba a sus lacayos a liquidar a clientes para obtener ventaja en el mercado. Su líder, conocido solo como All for One, había ido ganando terreno poco a poco en el competitivo mercado. No era motivo de preocupación, sino más bien para mantenerse alerta. El sargento clavó una llave en la barra de la alarma para evitar que evacuara a toda la fuerza, la giró a la derecha, esperó 5 segundos y abrió la salida silenciosamente. Tras asegurarse de que estuviera completamente cerrada tras él, Shota sacó la carta una vez más y comenzó a hojearla, intentando descifrar el significado oculto. Se levantó viento mientras otra ráfaga de lluvia amenazaba con azotarla. Frase tras frase, fue con creciente agitación. Aux necesitaba encontrar otra forma de transmitir mensajes. All for One, acercándose a... Aizawa dejó de murmurar para sí mismo cuando una palabra le tocó la fibra sensible. Ni siquiera necesitaba saber cómo se deletreaba. Territorio Uraraka. Mierda. Se ha escabullido. Maldición. Voy a tener que volver corriendo y transmitir este mensaje. No puedo arriesgarme a que caiga en malas manos o a que llame por una línea sin protección. Durante años, incluso en la época en que se unió, el clan Shigaraki había permanecido bastante inactivo. Ahora, casi 20 años después, parecía que estaban dando el primer paso. Arrugó el papel y lo guardó en el bolsillo de su uniforme, y giró sobre sus talones para bajar las escaleras. Lo atribuiría a que se dirigía a una obra o a una llamada de emergencia, algo que justificara una salida repentina. Sin embargo, al abrir la puerta de acceso al tejado, unos ojos esmeralda se cruzaron con los suyos. Izuku estaba de pie con una mano levantada para llamar a la puerta, paralizado por la repentina apertura. Aizawa lo miró fijamente durante unos segundos antes de soltar un profundo suspiro. Por supuesto que estaba allí. Debía de haber regresado del trabajo de campo y anduvo deambulando por ahí buscándolo. Lo siento, sargento Aizawa, quería informar sobre el caso al que me asignaron. Me comentaron que venía por aquí, así que pensé en comprobarlo. Déjalo en mi escritorio, tengo un asunto urgente que atender. Breve. Sencillo. Incluso Midori ya sabía que no debía hacer más preguntas. Lo dijo demasiado pronto, justo cuando el detective peliverde abría la boca. Ya terminé.
También tengo una pregunta para ti, si tienes un momento, empezó Izuku con inquietud. Se frotaba la nuca con una mano. Hay algo que me preocupa sobre el caso al que me enviaste. Dejaron una nota extraña en la escena, y creo que está relacionada con una banda local de yakuza. Aizawa se quedó paralizado al pasar junto a Midoriya. Esa no fue una muerte normal, eso ya lo sabía, pero ¿y el hecho de que hubiera una nota en el cuerpo? Lenta y dolorosamente, se giró para mirar al imponente oficial. Su expresión neutral habitual comenzaba a transformarse en una expresión endurecida para evitar que sus emociones se desvanecieran. Dime qué decía. Decía. Nos vemos pronto. Espero con ansias el T. La letra U estaba en mayúscula y negrita, lo mismo para el T. Las únicas notas así que he visto son de algunos casos de la yakuza que he revisado. Alguien está enviando un mensaje amenazante, ¿verdad? Izuku notó la expresión confusa de su supervisor y la inquietud se apoderó de él. No era una mirada que hubiera visto antes, ¿y en serio? Estaba empezando a asustarlo muchísimo. Pasaron momentos difíciles sin respuesta, ya que Aizawa parecía haber entrado en trance. Justo cuando Izuku abrió la boca para hablar, un fuerte empujón lo empujó contra la pared sin previo aviso. Escúchame con atención, Midoriya. No te adentres más en el mundo de la yakuza. Basta de informes, basta de investigar archivos, ni siquiera pensar en ello. ¿Cuántos más vieron esa nota? Preguntó Aizawa en voz baja, amenazante. Cuando Izuku la sacó sigilosamente de su bolsillo, sellada en una bolsa de pruebas, la cogió y la revisó con atención. Fui yo quien lo encontró en su bolsillo antes de que los forenses se llevaran el cuerpo. Que yo sepa, nadie más lo vio. ¿Qué ocurre, sargento Aizawa? Nunca lo había visto tan asustado. Estaban allí. Vigilando. Esperando, a que alguien la encontrara. Shota aflojó el agarre del aterrorizado subordinado, pero lo mantuvo contra la pared. La carta que había recibido antes podría tener días. De ser así, ¿alguien se te acercó? ¿Te ofreció una tarjeta? ¿Te hizo un trato? ¿Te amenazó? No, que yo sepa, nada de eso. Izuku respondió de inmediato, con los ojos esmeralda abiertos de par en par. Ahora sí que estaba asustado. Una burbuja de pensamiento creciente quería estallarle en la punta de la lengua, pero si fuera cierto, ¿no crees? No termines esa idea, espetó Shota con dureza. Midoriya ahora era el objetivo de la banda Shigaraki. Tendría que recurrir a la protección de testigos, mudarse lejos de la ciudad, borrar su identidad actual. No. Eran más listos que eso. Simplemente irían a por él al salir de la ciudad. Eliminarían a su madre. Probablemente ya atraparon a su padre de niño, a juzgar por la coincidencia en la zona y la causa de la muerte. Apretando con más fuerza la mano temblorosa alrededor de la carta, Shota supo que solo había un lugar donde mantenerlo a salvo. Aunque incluso eso era una apuesta arriesgada. Un puñado de policías encubiertos y ahora añadir al detective que salvó a la hija de Kenji y se vengó de la yakuza. No menciones nada más del caso. A nadie, ¿entendido? Si entiendo lo que estás a punto de preguntar, sí, ahora es muy posible. El rostro de Izuku palideció. Su inagotable curiosidad y su diligencia en el trabajo le habían ganado el protagonismo de una peligrosa banda yakuza. ¿Pero cuál? ¿La que había dominado la zona durante siglos o una rival? Aizawa pareció darse cuenta de que aún lo sostenía y lo dejó en pie, donde tropezó y se atascó contra la pared opuesta. Había cometido un error. Tan absorto en el caso y sin comprender el significado de la prueba, Izuku Midoriya había sido rastreado por una peligrosa banda. Aizawa flexionó la mano para aliviar la tensión. Como si no tuviera suficientes problemas ahora mismo. Durante años, había acogido bajo su protección al joven y entusiasta graduado de la Academia de Policía para guiarlo por el buen camino. Quizás para enmendar sus propios errores, cometidos aproximadamente a la misma edad, o la yakuza intentaba evitar que otra joven bondadosa acabara muerta en las calles. Le había enseñado a Izuku Midoriya todo lo que sabía sobre la policía. Le había enseñado a derribar a los delincuentes. Le había enseñado a defenderse o a calmar una situación. Irónicamente, era de la misma manera que le había enseñado a Ochako. Sin embargo, incluso con un entrenamiento meticuloso y riguroso, su alumno seguía estando en el punto de mira de una banda de villanos. Apretando con fuerza el puente de la nariz, solo había una solución al problema mortal. Ya se me ocurrirá algo, solo dame unos días para arreglarlo. Mientras tanto, Midoriya, estarás más seguro en el edificio. No salgas a vagar, salvo para lo imprescindible.
Enviaré a unos cuantos agentes de repuesto para que vean a tu madre y vigilen la zona con más atención, incluyendo los alrededores de tu apartamento. ¿Entendido? Ese sí, señor, respondió Izuku con un murmullo ahogado. Una mano llena de cicatrices se alzó y apretó con fuerza la camisa blanca de botones de siempre. ¿Qué podría haber hecho de otra manera? ¿Haber sido menos entrometido? ¿Haber ignorado las pruebas hasta que el hospital las presentara para el registro policial? No, no era de los que ignoran las pistas del rompecabezas de la escena del crimen. Al fin y al cabo, era parte de su naturaleza. Una mano se posó pesadamente sobre sus rebeldes mechones verdes. No te castigues por ello. Estabas haciendo tu trabajo y, sin darte cuenta, te topaste con la nota. Dudo que fuera para ti. Aunque parezca increíble, encontramos estas notas con frecuencia en civiles fallecidos como advertencia para que no te involucres. Aizawa miró los ojos llorosos del angustiado oficial. Al igual que antes, un dedo le tocó la frente al joven. Tómate el resto del día libre, pasa tiempo con tu madre. Enviaré a algunas personas cuando termine mi recado. Claro, asintió Izuku con indiferencia mientras el oficial al mando asentía con firmeza antes de partir a toda prisa. Emerald observaba fijamente la pared descolorida y desconchada de la escalera. Tras la muerte de su padre en un accidente años atrás, solo él y su madre sobrevivieron en la zona más agreste de la ciudad. Su madre, bendita sea, hizo todo lo posible para asegurar que Izuku tuviera una infancia relativamente normal. Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos, nunca habría nada que llenara el vacío de una figura paterna. Hasta que el jefe Yagi apareció y abrió una nueva página en el mundo de la justicia. Con su casa en una antigua zona plagada de delincuencia, había muchas escenas de crímenes por las que pasar de camino a la escuela. Tras los primeros incidentes, Yagi notó su fascinación por los intrincados mecanismos y explicó con facilidad cada pregunta. Una tarjeta de visita en la joven mano de Izuku Midoriya selló su futura carrera y su destino. Ahora se estaba yendo por el desagüe más rápido de lo que podía comprender. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber considerado el caso con más severidad sabiendo que era una muerte misteriosa. Este era el peor error de su vida y un infierno si no lo arreglaba. Un puño se estrelló contra la pared mientras la determinación se consolidaba. Deprimirse no arreglaría las cosas. Lo que necesitaba hacer era ponerse a investigar a los yakuza de la zona, rastrear sus alianzas y enemigos, y luego acabar con los sindicatos del crimen de una vez por todas. A pesar de lo que ordenó el sargento Aizawa, eso no impediría que el detective siguiera adelante. Izuku Midoriya no descansaría hasta que todos y cada uno de los yakuza de Musutafu residieran tras las rejas esperando su merecido castigo. Shota caminaba por las calles aún con el uniforme policial obligatorio mientras una ligera llovizna caía desde arriba. Considerando que era más fácil moverse sigilosamente por la ciudad con la ilusión de una patrulla, el sencillo traje negro permanecería intacto por ahora. También advertía silenciosamente a cualquier alborotador que tuviera cuidado, al menos en su presencia, y considerando que la mayoría de los jóvenes conocían el familiar rostro ceñudo y tono severo. Casi todos obligados a cumplir la ley. Algunas veces tendría que avisar, aunque hoy era diferente. Esto era urgente. Las situaciones urgentes ocultaban de la vista al público que pululaba por las estrechas aceras, cerrando el camino hacia el objetivo. Fueron unos buenos 20 minutos de caminata solo para llegar a una de las entradas ocultas, una que aún estaba fuertemente vigilada, y dado que ya llevaba más de 15 minutos dentro, no tardaría en dar la turbulenta noticia. Por ahora, al menos, no tenía sentido mencionar a otro miembro de la familia. Considerando la fragilidad de la situación, Kenji solo lo descartaría. Prioridades más altas. Pero no podía demorarlo mucho más. Shigaraki podría actuar pronto y atacar cuando estuvieran agotados y distraídos. Midoriya era la última persona a la que quería arrastrar por el lodo. El chico era demasiado puro y estaba demasiado centrado en la justicia como para triunfar como yakuza. Si alguna vez descubría la verdad tras la muerte de su padre. Miren, muchachos, lo que se nos viene encima. ¿Qué hace un policía por aquí en el gueto? 6 matones se interponían entre Shota y la entrada. Vestían ropa informal, con cigarrillos colgando de sus bocas ceñudas y gafas de sol bajadas. Se esforzaban demasiado por ser yakuza, pero al menos los reconoció. No eran del todo novatos, ni de alto rango. Eran matones de nivel medio, como le gustaba llamarlos. Se encargaban principalmente de los recados más peligrosos y a menudo terminaban tirando objetos no deseados en plena noche.
Ignorando sus pechos inflados y sus miradas intimidantes, Shota pasó junto a ellos sin siquiera mirarlos de reojo. Oye. ¿A dónde crees que vas? Aún no hemos terminado esta conversación. Gritó uno a sus espaldas. Les daba crédito.